Con la alegría que me has dado de que me vaya a devolver 20 euros del seguro, vamos, yo contaba con haber perdido absolutamente todo. Ahora ya me plantearé renovar en febrero con Mutua, ¿eh? Me lo planteaba, sí, pero de forma vitalicia. En fin, con moto, tráiler, web y 20 euros más en la cartera, ahora tocaba ponerse con los preparativos. Pero como yo nunca había hecho antes un viaje de este tipo, decidí ir primero a mi pueblo para tener suficientes huevos. Dime. Pasa en mi oficina. Recién puesto. Sí, y si queréis, con un poquito de mierda, mira, uno se lo refrega por aquí con un poquitito de mierda de gallina. Sí, mierda de gallina. Es la guarnición perfecta. Ya recién puesto, Está Qué locura, tío. ¿Tú nunca vas a poner un huevo así? Este es Manuel, un gironense con el que comparto filosofía de vida y con quien me di cuenta en Formentera que viajar en moto y con un buen colega puede ser una combinación perfecta. De rally por Formentera, una vez fino. ¡Esto es una locura! Ya que estaba en Llerena, me puse las botas y seguí probando la moto. ¿Te gusta? No, venga, vámonos. ¿No te gusta? No quiero que te vayas por ahí ya. ¿No te gusta la moto? No, enamórate y quédate aquí en España. Pero mamá, voy a ser muy feliz. Si me subes a Instagram. ¿Quieres? Hombre, me lo dijeron en la feria. La ruta de aquel puente fue Madrid-Granada, Granada-Llerena, Llerena-Majadahonda, donde viven mis tíos y con quienes quería comer. Con la mala suerte de que cuando solo me quedaban 15 kilómetros para llegar a mi casa a Malasaña, pasó esto. No he empezado el viaje y me acabo de meter un guarrazo en Majadahonda. He roto esta parte, el embrague no entra, toda esta zona se ha quedado un poco raspada, una rotonda, esta de aquí, recién moscadita, el día antes de ir a hablar con BMW. Siento subnormal. Ahora mismo lo que estoy es... no sé cómo estoy. O sea, tengo un crisol de sensaciones dentro de la cuerpa que no me lo creo ni yo. ¿Para adelante, no? ¿Qué vamos a hacer? Si es que las cosas cuando se tienen claras no hay que darle más vueltas, hay que tirar para adelante y tomar las decisiones rápido, que si no la vida nos come. A lo hecho pecho. Ahora tocaba ir a visitar a los patrocinadores que se habían interesado por el proyecto. Fui a BMW Motorrad, Continental, Touratech, Red Bull, Asiros GPS y Móvil Norte, donde la dejé en manos de Luis, un mecánico increíble, para que la pusiera a punto de caramelo. Y aquí vino el drama. Moncho, el gerente del concesionario, me llamaba día sí día también para contarme lo mal que estaba la moto y las chapuzas que le habían hecho algunos de los anteriores propietarios. Y por si esto fuera poco, David de Asiros GPS, que se interesó mucho por el proyecto y con el que me llevé muy bien, me llamó después de ir a instalar el dispositivo y ver la moto con una oferta muy suculenta. La moto está muy mal. Es una moto que no te da ninguna garantía. Es que siento dentro de mí que tiene que ser con esta... Tengo unos huevos más gordos que cada vez más. Ya. Cuando estés por ahí perdido y se te para la moto en medio de un camino y digas, su puta madre lo que pesa y tienes que empujarla y digas, madre del amor hermoso. Pero si es que no voy, si es que he andado 1 kilómetro y estoy reventado. Y quiero me jode y que a lo mejor no estás pensando las cosas como detalladamente y te vas a acordar de estas palabras. Quiere encontrarme a alguien que me dé una moto. Qué grata sorpresa, no me lo esperaba en absoluto. Si no me la dan gratis, quiere él abonar la parte restante. Intenta irte con una moto nueva, intenta conseguirla. Yo te intento ayudar. Y digo yo, ¿por qué no le he dicho que sí? Si me la ha puesto en bandeja. Ya que vas a hacer esto, hazlo en condiciones. Ya Moncho me lo dejó caer porque es una persona muy franca. Lo siento, pero no lo puedo disimular. Y las cosas que te tiene que decir te las dice. Se nos cayó un poquito el alma. Y la verdad es que pasé un poco de vergüenza. Si te vas a meter, te tienes que meter hasta el final. Y esté como esté. Si me quemaron la Kawasaki fue por algo. Si he tenido que comprar esta moto ha sido por algo también. Y sé que me va a llevar a un sitio, no sé dónde. Pero algo va a suceder por hacerlo con esta moto. Estoy completamente seguro. Así que, con 2 cojones, pase lo que pase, sigue tu instinto. Mira dentro de ti y a ver qué quieres. ¿Quieres tomar el camino cómodo y seguro o quieres tomar el arriesgado y ponerte a prueba? Sé que no me perdonaría a mí mismo si aceptara esta oferta. Pensaba que todo esto me iba a hacer no dormir hoy, sin embargo creo que voy a dormir como un bebé. No he dormido del todo bien. La llamada de David a Asiros GPS inevitablemente me ha hecho soñar, pero sigo en mis 13. Y no me voy a salir de ella. La conclusión es
No dejes de creer en ti, porque si crees en ti lo suficiente, es que se podrá hacer. I want to believe, and I am believing right now. No sé si en ovnis, pero